ejercicio. Vamos a avanzar. Vamos a seguir utilizando la fórmula de Renoir en baja presión. Acordaos que la baja presión es hasta 50 milibar. Siempre se ha llamado baja presión y ahora, con el reglamento, es una instalación MOP 0,05 bar. Pero no os preocupéis que el mercado le va a seguir llamando a esto baja presión. Entonces vamos a seguir utilizando la fórmula de Renoir para resolver cálculos en tramos de tuberías que vayan hasta 50 milibar. Cuando la presión es mayor, pues hay otra fórmula de Renoir, fórmula cuadrática de Renoir, que resuelve ese tipo de cálculos. Vamos a ver cómo resolvemos este tipo de cálculos cuando tenemos diversos tramos. Tenemos diversos tramos. Por ejemplo, un punto inicial, un punto intermedio, y D. ¿Qué ocurre cuando tenemos diversos tramos? La fórmula sigue siendo la misma, todo lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que cambia? Que nosotros tendremos que calcular el caudal que va por ese tramo, tendremos que calcular el caudal que va por este tramo y tendremos que calcular el caudal que va por este tramo. Nosotros tendremos una presión inicial en el punto A y nosotros sabemos que queremos llegar al final de la red, queremos llegar ahí y ahí con una presión mínima. ¿Vale? Primero, reciclamos. Primero, calculamos los caudales. ¿Cómo? Con las fórmulas de siempre, ¿vale? Con las fórmulas de siempre. Cuando hay diversos tramos, recordad la fórmula como es. En usos domésticos, el caudal simultáneo de un tramo, la suma de los dos caudales mayores más el resto de caudales, sean el tercero hasta el número que sea, dividido por 2. ¿Vale? En usos domésticos utilizamos esta fórmula, donde aquí estos son los dos mayores caudales y luego ya el resto. ¿Vale? Y en usos no domésticos, estas son las simultaneidades que da la norma 1.60.670, parte 4. En usos no domésticos, el caudal simultáneo de un tramo que atiende a varios aparatos, pues el de un aparato, más el de otro, más el de otro. No hay simultaneidad. En usos no domésticos no se considera simultaneidad. No se aplica simultaneidad. En usos domésticos sí que se aplica este coeficiente de simultaneidad. Cogemos los dos mayores caudales de los aparatos, ¿vale? Y el resto se divide por 2. ¿Vale? Y con eso calcularemos todos los caudales de los tramos, ¿vale? Entonces la fórmula sería ya aplicando el caudal común, ¿no? O sea, tú haces el caudal común y lo aplicas en la fórmula como el caudal, ¿no? Sí, tú quieres calcular, vamos a calcular, claro, el objetivo de esto es calcular el diámetro de este tramo de aquí, ¿no? Entonces,
Para calcular el diámetro, ¿qué necesitas? El caudal de AB. Este caudal. Aplicas la fórmula y después del BAC igual. Exacto, exacto. El objetivo es calcular este diámetro, este y este. La fórmula de Renoir que hemos visto, ahora no la escribo porque estáis copiando, pero vamos, en la fórmula de Renoir una de las cosas que necesitamos es el caudal. Lo primero que hay que hacer, es calcular los caudales, que solo van dos aparatos, como aquí en el dibujo. Da igual que sea doméstico o no, la suma del caudal de ese aparato o de ese aparato. ¿Vale? Sí, sería. Vamos a ver, espera. Sería el caudal de AE más el DBC y más el DVD. No. Exacto, sí. Para el primero. No sé cómo Sí, el caudal de AE será igual el DBC Claro, más el el DVD. DVD, Claro. en este caso. Ese para No siempre es así, ¿eh? La primera tubería. Y luego ya las otras serían individuales, una de BAC y otra de BAD. Nosotros tenemos que resolver primero el cálculo este. Y calculamos el diámetro con su longitud, con la... El segundo hándicap que tenemos aquí es que si nosotros aquí tenemos una presión, por ejemplo, 20 milibar, y queremos llegar aquí con 17, cuando aplicamos la fórmula de Renoir, ¿puedo borrar? Sí. Cuando aplicamos la fórmula de Renoir para calcular el diámetro de la tubería, vamos a ponerla. El diámetro es igual a 232.000 por ds por LE por el caudal que hemos calculado, elevado a 1,82, dividido por la pérdida de presión. Le falta el 4 y la raíz. Sí, nos falta aquí el 4,82. Como tenemos a Javier aquí, No se le pasa una, ¿eh? él está atento y... Se entiende. Claro, nosotros sabemos la densidad, la longitud y el caudal. El caudal lo calculamos, por ejemplo, en diversos aparatos con las fórmulas que hemos visto. Entonces, necesitamos saber la pérdida de presión. Por ejemplo, nosotros podemos saber la pérdida de presión de la instalación, que será la presión en A menos la presión mínima o la presión final. Por ejemplo, si tenemos una instalación, como decía antes, y empezamos en el punto A con 20 milibar y queremos llegar con la presión mínima, porque sean ya los dos aparatos finales, de 17 milibar, nosotros tenemos 3 milibar de pérdida de presión, pero Todo. de aquí a aquí. Ahí tenemos una pérdida de presión. Pero yo lo que quiero calcular es el primer diámetro, el diámetro del tramo AB. Oye, ¿cuál es? ¿Qué pérdida de presión voy a tener hasta ahí? La tendrán que dar, ¿no? Tú, no te la dan. Tú sabes que tienes para perder 3 milibar. Si, por ejemplo, imagínate que esto mide 1 metro y esto mide otro metro, cualquiera de ellos. Cada tramo de estos miden todos 1 metro. Y dices, en 2 metros tengo para perder 3 milibares. Sí. En 2 metros tengo para perder 3 milibares. En 1 metro, ¿cuánto podré perder? 1,5. La mitad. Ya está. Ese es el misterio de esto. Decidir, calcular, estimar cuál va a ser esa pérdida de presión. Que el tramo mide, esto mide 10 metros. Y este punto, por ejemplo, a 5. Hasta los 5 metros, ¿cuánto puedo perder? La mitad, ¿no? Pues ya está. Este diámetro lo calcularía, entonces, perdiendo la mitad, para 1,5 milibares, ¿vale? Para 15 milímetros de volumen de agua. Para la mitad de la pérdida de presión disponible. Tengo que estimar cuánto puedo perder hasta ahí. Vamos a hacer un ejemplo fácil, que va a ser la mitad. Vamos a medir algo que mida la mitad y luego vamos a hacer otro que no sea la mitad, ¿vale? Y lo resolveremos ¿cómo? Con una regla de 3.
ejemplo, antes de hacer el ejemplo, si yo puedo perder, por ejemplo, de aquí a aquí 10 milibar, este tramo mide 1 metro y este mide 9, y puedo perder 10 milibar, ¿cuánto podré perder de aquí a aquí? ¿Cómo has dicho? Sí, imaginemos que de aquí a aquí puedes perder 10 milibar, sí. 10 milibar, y este tramo mide 1 metro, Sí. y este mide 9. Pues en uno, ¿Cuánto puedes perder? 1 y otro 9. Es una proporción. Si de aquí hasta aquí puedo perder 10, si en 10 metros puedo perder 10, en 1 metro puedo perder Tanto. 1 en este caso, es una cuenta fácil. Pero no se cogía la pérdida de presión Eso, con el tramo más desfavorable. Sí, pero en este caso los hemos Son hecho iguales, igual. son iguales. Este mide 9 y este Vale, mide, este vale, mide vale, 9, vale. ¿vale? Mide 9, ¿vale? Esos cálculos son teóricos. Tenemos que calcular, como hacíamos cuando usábamos las tablas, la pérdida de presión en 1 metro y luego vemos los metros que tiene ese tramo. Sacamos lo que podemos perder en 1 metro y dices hasta aquí podemos perder tanto. Y cuando calculemos diversos tramos, calculamos este diámetro y al calcular el diámetro lo que hay que sacar es el diámetro, seleccionar un diámetro comercial y calcular la presión en ese punto. Y esa va a ser la presión inicial Del siguiente. del siguiente tramo. Después es un poquito más entretenido. Más difícil, no, más entretenido, más largo, más laborioso. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, Jesús. Un ejercicio. ¿Vale? Para ti ejercicio. Aquí se ha quedado la pérdida. Ahora mismo que está. Vale, venga, Hasta que no lo haga, no lo sabe. ejercicio. Ejemplo. No la liemos. Los ejemplos cuando los hago yo. Este es ejercicio, lo hacéis vosotros y luego lo corrijo yo. Ejercicio. Calcular los diámetros de la siguiente red de tuberías. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos ahí el punto C, tenemos ahí el punto D. En el punto C vamos a colocar una encimera cuya potencia, cuyo consumo calorífico, nos da igual que sea una encimera, un aparato a gas, de 8 kilovatios. Y aquí tenemos otro aparato a gas, un horno de 6 kilovatios. La presión en el punto A, 173 milímetros de columna de agua. En C y en D, que ya van a ser las llaves de aparato, queremos una presión mínima de 170 milímetros de columna de agua. Por cierto, la presión mínima de una instalación de un gas de la segunda familia como el gas natural. Datos, longitudes. Esto mide 5 metros, esto mide 5 metros, este tramo mide 5 metros. Longitudes reales, es lo que ha gastado el instalador de gas. O sea, acá tienes que redondear a la alta. ¿Cómo la alta? Pues si en 5 metros y medio le pones 6. No, la longitud real nosotros la multiplicamos por 1,2 y sacamos Claro, la si te longitud. digo en la realidad. Ah, bueno, en una realidad, sí. Siempre para arriba. Sí. No sé si ese tramo va a medir 5 o 6 metros. Pues sí. 6. Bueno, Somos elementos, ¿no?
Esto va a ser un gas Bien. cuyo poder calorífico superior va a ser 12 kilovatios hora al metro cúbico y una densidad relativa, una densidad ficticia, una densidad de cálculo de 0,58. Y vamos a elegir tubo, seleccionar, van a ser todos tubos de cobre, por ejemplo 22-20 o 18-16 o 15-13. Y aprovechando el ejercicio, aparte de seleccionar esas tuberías, vamos a calcular la presión real que llegamos al final después de elegir el tubo. ¿Vale? Yo creo que tenemos todos los datos. Pues ahora a disfrutar.